Dios ha sido bueno, bueno es Dios. En esta sección de Filipenses 2, del 19 al 30, nosotros llegamos a observar a tres amigos: apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y más allá de las características de amistad que ellos van a mostrar aquí, más allá de poder sacar verdades que nos ayudan a ser mejores amigos, en verdad la enseñanza se enfoca en amigos que valen la pena por el hecho de que entienden muy bien su rol espiritual aquí en esta vida y llegan a invertir su vida en el servicio al Señor. Y eso es lo que se destaca. Tenemos la mención de Timoteo en el versículo 19 y en el resto de versículos hasta el 24. La Biblia dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En el caso de Timoteo, se observa ciertas características. El deseo del apóstol Pablo es enviar, ese es el propósito en el versículo 19, llegar a enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos para que el apóstol pueda estar de buen ánimo. Lo que va a producir buen ánimo en la vida del apóstol Pablo es saber acerca de la vida espiritual de los creyentes de Filipos. Y eso es lo que le interesa al apóstol. Él quiere tener esa información. No es una sociedad como la nuestra, donde nosotros en el mismo instante que se produce la noticia, nosotros podemos estar conectados en vivo y podemos estar viendo algún acontecimiento del otro lado del mundo. Así no es la información en ese tiempo. Así es que la información llega a transmitirse mucho más lentamente. Y por ese motivo el apóstol Pablo está interesado, tiene el propósito de llegar a enviar a Timoteo para que éste pueda llegar a la iglesia de Filipos y pueda recabar información y pueda observar cómo están los creyentes en esta iglesia, y luego esa información recopilada ser transmitida al apóstol Pablo para que él pueda sentirse de buen ánimo. El apóstol Pablo destaca el amor de Timoteo. Los versos 20 y 21 nos dicen: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Timoteo se caracterizaba por ser una persona que tenía la misma mentalidad del apóstol. A ninguno tengo del mismo ánimo, con la misma alma. Hace referencia a esta frase, a esa mentalidad. Es una única vez que esa frase aparece aquí en el Nuevo Testamento y muestra un énfasis en la vida de Timoteo, que él había llegado a estar de la misma forma en la que el apóstol Pablo pensaba. Unificar esa mentalidad. ¿Cómo usted y yo, con todas nuestras diferencias, podemos llegar a tener la misma mentalidad? Pues cuando uno llega a tomar este libro como fuente para sus pensamientos y llega a tomar estos principios y va a creer acerca de, por ejemplo, la mentira, lo que dice la Biblia,
y otro cristiano toma la Biblia y tiene esa misma convicción acerca de ese tema, entonces entre esos dos cristianos va a haber una misma mentalidad porque está unificado los conceptos y los principios en los que basan su vida. Timoteo y Pablo llegaron a tener la misma mentalidad porque los dos pensaban igual en cuanto a la palabra de Dios. Las mismas convicciones, los mismos conceptos. Y es por eso que él dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. No es que no existían otros líderes importantes que habían contribuido con la obra. Pero este muchacho, este joven, y recuerde que cuando hablamos de el joven Timoteo, en esa época joven era una persona entre 35 y 40 años. Este joven Timoteo tenía esta mentalidad, ese amor por los otros se manifestaba al interesarse sinceramente por otras personas y que tan sinceramente se interese por vosotros. El apóstol Pablo no estaba hablando nada más, no estaba tirando flores a la vida de Timoteo para que la iglesia de Filipos le llegue a recibir adecuadamente. La realidad en la vida de Timoteo era que este hombre sinceramente se interesaba por otros. Saben, una sociedad donde se nos enseña a enfocarnos en nosotros, a enfocarnos en nuestro círculo más cercano. Nosotros nos hace mucha falta llegar a crecer y llegar a mejorar en torno a el interés que nosotros tengamos de otras personas. Otras personas, otros hermanos, debe genuinamente interesarnos, debemos amar al otro, debemos entender que esa es la forma de vivir de un creyente. Y Timoteo se caracteriza por eso. También se caracteriza, como afirma el versículo 21, en buscar lo que es de Cristo. Los otros buscan lo suyo propio. Timoteo busca lo que es de Cristo. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿qué buscamos nosotros en esta vida? Observemos cómo invertimos el tiempo, cómo invertimos el esfuerzo en esta vida, qué cosas son prioridades para nosotros, y vamos a poder fácilmente llegar a la conclusión de que estamos buscando lo que hace para nosotros una vida mejor, una vida más cómoda, una vida más fácil acá. ¿O realmente estamos buscando lo de Cristo? ¿O realmente estamos priorizando los propósitos de Dios en mi vida? ¿O estamos entendiendo el plan del Señor en mi vida? Y eso es lo que estamos tratando de lograr en nuestra vida particular. Timoteo se destacaba por ser un hombre que amaba genuinamente. Y ese amor genuino se demostraba al interesarse en otras personas y al priorizar las cosas espirituales en su vida personal. El amor de Timoteo se mostró también a través de su servicio. Y el verso 22 nos dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pero ya conocéis. La Biblia nos muestra en Hechos 16, en Hechos 19, en Hechos 20, en Primera Tesalonicenses 2, que Timoteo había llegado a la iglesia de Filipos por lo menos por 3 ocasiones. La primera vez cuando se fundó la iglesia acompañó al apóstol Pablo. Y luego 2 veces más, por lo menos 2 veces más, Timoteo fue de visita a la iglesia de Filipos. Así es que cuando el texto dice, pero ya conocéis, cuando Pablo les dice a los filipenses, ustedes ya conocen los méritos de este joven, de este hombre. Ellos sabían muy bien, ellos habían visto de primera mano, ellos conocían por experiencia el hecho de que este muchacho era un muchacho servicial, los méritos de él se observaban. ¿Sabe? Deberíamos preguntarnos si
Nuestra vida espiritual es así de visible. Que en el caso de Timoteo sí era así. La gente se dio cuenta de que era creyente y de su servicio y de su amor al Señor y de su amor a otros cristianos. Los creyentes de Filipos conocían muy bien los méritos de él. Y luego en ese servicio que Timoteo prestaba, se destacan dos hechos. El primer hecho, esa relación de sometimiento que Timoteo tenía con respecto a Pablo. El texto dice que como hijo a padre ha servido conmigo. Como hijo a padre ha servido conmigo. ¿Sabe? Cuando nosotros pensamos en las dos generaciones, en nuestra generación y en la generación de nuestros jóvenes, nosotros observamos un problema real en torno al sometimiento y en torno al respeto a la autoridad. Y algo que se destaca aquí de manera interesante es cómo este hombre Timoteo, un hombre de 35 años, se pudo someter a una persona más grande, una persona de más años, como el apóstol Pablo. Y no se sometió a él simplemente por obligación, sino como hijo a padre servía con él. Debemos nosotros observar si esta característica está presente en nuestro servicio al Señor. Cualquiera que sea el área en la que usted y yo le servimos al Señor, deberíamos nosotros destacarnos en el hecho de que nosotros nos sometemos a la persona que está a cargo del ministerio. Puede ser que tengamos otras ideas y puede ser que nuestras ideas sean mejores. Pero cuando una persona decide someterse con agrado a otro, va a servir con él. Es lo que Timoteo hacía. La otra característica es que ese servicio era en el Evangelio. Y sabe, los ministerios en una iglesia no están estructurados solamente para divertir a la gente. Los ministerios tienen el propósito de comunicar el Evangelio. Y ese es el detalle que observamos aquí en el servicio de Timoteo. No solo era un tema de compañerismo, era un tema de que a través del servicio que presto, debo estar comunicando la palabra de Dios, el Evangelio, a otras personas que lo necesitan. Los méritos de Timoteo eran evidentes. Esa palabra mérito comunica confiabilidad y fidelidad. Era un hombre que había aprendido a cumplir su palabra, había aprendido a decir la verdad, había aprendido a hacer lo que decía que iba a hacer. Era una persona confiable, era una persona fidedigna, y nosotros debemos observar esa característica presente en nuestro servicio. A veces nos comprometemos a hacer algo y lista de pretextos para decir por qué no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Observe las características de servicio de este hombre. En medio de el ministerio que tenía a cargo el apóstol Pablo, él había ejecutado su ministerio con una apropiada planificación. Y los versos 23 y 24 nos dicen: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Usted puede observar que el apóstol Pablo retrasa el envío de Timoteo. No lo hace inmediatamente. Él dice, tienen que resolverse primero algunos asuntos. El texto no puntualiza a qué asunto se refiere. Probablemente por el contexto, por el versículo 24, el apóstol Pablo está pensando en ese dictamen que se va a dar, donde en ese dictamen él puede ser culpable o puede ser inocente, y según el versículo 24, él espera genuinamente ser
liberado de la cárcel en Roma y él mismo ir a la iglesia de Filipos. Puede ser que los asuntos a los que se refiere tienen que ver con ese dictamen que él cree que ya está pronto a darse. Pero vemos a un hombre que administra muy bien el ministerio y sabe el momento en el que debe enviar a Timoteo y sabe organizar las cosas. Y lo que el apóstol resalta es: a este espero enviaros. En esa palabra, en esa frasecita, a este. Eso es lo que se destaca del versículo 23. A este Timoteo, a este que ustedes conocen bien, a este que es un hombre ejemplar, un hombre que ama, un hombre que sirve, un hombre que ha priorizado las cosas espirituales, a este voy a enviar. Todavía no, hay algunas cosas que planificar y resolver, pero a este voy a enviar. Más de 24 veces encontramos en las cartas del apóstol Pablo una mención a Timoteo. Es un personaje importante, es un personaje ejemplar. Los versículos del 25 al 30 hacen referencia a un hombre llamado Epafrodito. El verso 25 nos muestra las características de este hombre. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Recuerde lo que aprendimos en el primer mensaje. Epafrodito es un líder, uno de los líderes de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, por amor al apóstol Pablo y sabiendo que está encarcelado, levanta un donativo y le da a Epafrodito para que éste pueda llevar ese donativo a el apóstol Pablo. Ese donativo no solo tenía que ver con cosas materiales, sino que la iglesia había decidido que Epafrodito se quede por un tiempo ahí junto a Pablo para que Epafrodito pueda servir a Pablo en lugar de la iglesia de Filipos o en representación de la iglesia de Filipos. Ese era Epafrodito. En el versículo 25, no sé si usted se dio cuenta, pero hay 5 características de Epafrodito: hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de mis necesidades. Qué tremenda descripción de Epafrodito. Era un hermano, era un creyente, era un hijo de Dios, era un colaborador. Había hecho equipo con el apóstol Pablo para servir al Señor. Era un compañero de milicia, un compañero de milicia. Las cosas no son fáciles al servir al Señor. Y la frase compañero de milicia enfatiza el sufrimiento y las dificultades que pueden venir a la vida de una persona que sirve al Señor. Vuestro mensajero, mensajero de los filipenses, un mensajero fiel que llevó el donativo al apóstol Pablo, y un hombre que era ministrador de las necesidades de Pablo se quedó ahí con Pablo sirviendo a el apóstol. Un dato sumamente importante es entender lo que implicaba en ese tiempo una visita a la cárcel. Cuando una persona visitaba a un encarcelado, en ese tiempo, esa persona que visitaba se estaba identificando con el prisionero. Eso significaba que Roma en ese momento veía a ese visitante tan culpable como aquel al que estaba visitando. Las visitas a la cárcel no eran frecuentes porque se arriesgaba a que la persona pueda ser apresada e incluso a morir por estar visitando a un prisionero.
No era algo común visitar a los prisioneros, porque la vida literalmente podía correr riesgo. Imagina usted esa reunión allá en la iglesia de Filipos, donde los hermanos de los filipenses estaban pensando en a quién mandar para que lleve el donativo a Pablo. Si todos sabríamos que mi vida corre peligro, ¿cuántos voluntarios habría? Si sabríamos que tenemos que ir allá a Roma y en verdad mi vida está en juego, ¿cuántos levantarían la mano y dirían, yo quiero ir? De observar el amor y el compromiso de Epafrodito, que no tuvo ningún problema de exponer su vida por amor a su Señor y por amor a su iglesia y por amor a el apóstol Pablo. Es tremendo el ejemplo de este hombre. Lo mismo que hizo Timoteo. Identificarse con Pablo y por ende su vida estaba en peligro. Es tremenda las características de este hombre. En medio de el servicio que Epafrodito prestaba a Pablo, llega Epafrodito a enfermarse. Verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo estaré con menos tristeza. Aquí hay 3 razones de por qué Epafrodito regresa a la iglesia de Filipos. La primera razón es porque este mismo Epafrodito, preocupado porque su iglesia se había enterado que él estaba enfermo, y para no preocuparles, él quiere regresar allá a la iglesia para que ellos le vean que está bien. La segunda razón para regresar era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no quería que esto produjera tristeza en la vida de los filipenses, así es que él también le envía a Epafrodito. Y la tercera razón es que al recibir a Epafrodito y observarle a él ya en la iglesia, la propia iglesia iba a regocijarse de ver a su hermano, a su hijo. Es interesante que el verbo angustió apareció nuevamente para describir toda la pasión de Cristo en Getsemaní. Ahí aparece por primera vez ese verbo angustió. Así es que podemos pensar en que la enfermedad que llegó a experimentar Epafrodito era algo complicado. Y cuando nosotros leemos el versículo 30 y nos dice que estuvo exponiendo su propia vida, nos damos cuenta que no fue una gripe nada más lo que le pasó a Epafrodito, era algo complicado, era algo que en una situación en la cual él arriesgó su propia vida por amor a su Señor en servicio del apóstol. Nosotros podríamos preguntarnos si nuestro nivel de compromiso con nuestro Dios es así. Si nosotros estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra propia vida. Es tremendo el ejemplo de este. Finaliza esta sección con los versículos 29 y 30, donde se expresa el apóstol Pablo para que la iglesia de Filipos le reciba a Epafrodito de manera adecuada. El texto dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
que hay una pregunta interesante. En todos estos versículos que hemos leído, los únicos mandamientos son recibidle y tened en estima. Lo demás son exhortaciones. Pero aquí el apóstol Pablo está ordenándole a la iglesia de Filipos que reciban con gozo a Epafrodito y que le tengan en estima a él y a los que son como él. Y podemos preguntarnos por qué el apóstol Pablo tuvo que ordenarles esto. ¿No era obvio el ejemplo y el testimonio de Epafrodito y cómo al volver él a casa, a su iglesia, debería ser recibido con gozo y con estima y con aprecio porque había cumplido muy bien el mandato que le había dado la iglesia? ¿Por qué Pablo tiene que insistir? ¿Por qué Pablo tiene que ordenar a la iglesia que le reciban y que le tengan en estima? Y la respuesta es no sabemos. Podemos suponer que puede ser que la iglesia era una iglesia que no valoró el servicio. Puede ser que había influencia de un grupo de judaizantes, y vamos a ver más adelante que en la iglesia de Filipos se había infiltrado un grupo que estaba tratando de dañar a la iglesia. Y puede ser que ellos estaban tratando de dañar la imagen de Epafrodito, pero la verdad es que no sabemos. Hubo alguna razón y no hubo ninguna falla en Epafrodito, ni en su servicio, ni en su compromiso. De eso está claro el texto. Pero hubo alguna razón por la cual el apóstol Pablo tuvo que ordenar a la iglesia que le reciban con todo gozo y con toda estima los que son. Un dato significativo es el verbo exponiendo. Es la traducción de una palabra que se llegó a usar con frecuencia. La palabra parabolán es la palabra griega que se traduce exponer. Esto es significativo porque hay registros históricos que muestran que en la iglesia primitiva se llegó a establecer una sociedad conformada por hombres y mujeres que se llamaron a sí mismos los parabolani, los arriesgadores de su vida. Era gente que tenía un nivel de compromiso con Dios y un amor hacia el prójimo a tal medida que era el grupo que se encargaba de visitar a aquellos que estaban presos. Usted ya escuchó lo que significaba visitar a un preso. Y en vez de evitar esta situación, estos hombres y mujeres, por amor a Dios, llegaron a tomar este ministerio de visitar a los presos que enfermaban, a los presos que estaban como mártires, e incluso llegaban a dar un entierro honorable a aquellos que eran enemigos de la causa de Cristo. Los parabolani, los que arriesgaban su vida por amor a su Dios y por amor a Epafrodito era uno de ellos, uno que estuvo dispuesto a arriesgar su vida por su Dios y por su Señor. Así es que, como dije al inicio, más allá de algunos detalles bonitos en torno a la amistad de estos tres hombres,
El texto bíblico destaca el compromiso de Timoteo, un hombre que genuinamente amaba al prójimo, un hombre que llegaba a tener convicciones fuertes, un hombre que tenía un servicio ejemplar, un servicio en el que se promovía el sometimiento de él a su líder y un servicio que promovía el compartir el evangelio. Tenemos a otro amigo, Epafrodito, el que no hay mucho escrito en la Biblia acerca de él, pero lo que tenemos es una joya. Pero un hermano, un colaborador, alguien que se unía a otros para trabajar, no para pelear. Uno que estaba dispuesto a ser un colaborador de la milicia, sabiendo que ese servicio a su Señor iba a traer dificultades y problemas. Un buen mensajero, un buen ministrador de las necesidades de otro, un hombre que amaba a su Señor y servía a sus hermanos y estuvo dispuesto a exponer su vida por la causa de Cristo. Qué tremendos referentes tenemos aquí en la Escritura. Hombres comunes y corrientes, necesidades y debilidades como las nuestras, que llegaron a tomar su cristianismo en serio, su relación con Dios en serio, y llegaron a ser tremendos ejemplos de amor, de servicio, de compromiso por la causa de Dios. Y usted y yo debemos preguntarnos, ¿yo amo a mi Dios así de esta forma? ¿Le amo al punto que puedo tener este nivel de compromiso? ¿Yo estoy sirviéndole a mi Dios de la forma en que Timoteo lo hacía? Yo estoy tan seguro de mi Dios que estaría dispuesto a arriesgar la vida por él. Necesitamos que se levanten más Timoteos y más. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de estos tres amigos. Amigos que valen la pena. Solo porque se llevan bien. Sino porque tuvieron una meta común. Servirte a ti como su buen Dios. Gastar su vida amando a los hermanos. Y teniendo tal compromiso contigo, estuvieron dispuestos a exponer su propia vida por la causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio nuestra vida cristiana, a comprometernos a este nivel. Es evidente que te amamos, donde se hace evidente que amamos a otros hermanos, donde se hace evidente un servicio real, sincero, profundo, por tu causa. Ayúdanos, Señor, a copiar estos ejemplos.
pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Dios ha sido